Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a este curso de JavaScript básico. En este video, tal y como lo dice su título, veremos las variables y los tipos de datos en JavaScript. Como nosotros instalamos en el video anterior pues a Visual Studio Code y instalamos algunas extensiones, pues lo que haremos ahora es crear una carpeta para almacenar todos nuestros scripts o proyectos, a la cual yo llamaré JS curso. Y esta carpeta la voy a arrastrar y la voy a tirar aquí en el Visual Studio Code. Inmediatamente la va a abrir. Otra forma para abrirla es dándole aquí en File y decirle acá donde dice Open Folder. Y buscan el folder y le dan en aceptar y se abrirá. Entonces acá vamos a crear primero que nada un archivo de HTML, al cual llamaremos index.html. ¿Por qué razón? Pues simple, porque en este archivo de HTML es donde vamos a ejecutar nuestro código de JavaScript. Entonces, aquí tenemos el archivo HTML y vamos a crear las sintaxis básicas de HTML, es decir, HTML 2.5. Voy a pasar mi teclado inglés, voy a dar en Enter, inmediatamente me crea la estructura de HTML básico. En el title vamos a ponerle JS curso y listo. Entonces, vamos a darle una configuración a nuestro Visual Studio. Para esto vamos a hacer lo siguiente, damos clic acá en esta barra de acá y vamos a darle aquí donde dice Open Workspace Settings y acá vamos a darle una configuración. Le vamos a decir que el editor.wordWrap esté en on. Esto me permitirá a mí que cada vez que yo escriba código, si se sobrepasa el límite de mi espacio de trabajo, pues el código irá hacia abajo haciendo tabulaciones y así no tengo que utilizar un scroll del lado pues horizontal. Entonces vamos a abrir ahora esto con Live Server, que fue una de las extensiones que instalamos en el video anterior. Así que damos clic derecho y le damos acá donde dice Open with Live Server, o podemos utilizar esta combinación de teclas. Cuando le damos clic acá, inmediatamente esto va a entrar al navegador y me va a abrir a mí un servidor en Live Server. Aquí dice que el servidor se está iniciando y a lo que se va iniciando voy a escribir la etiqueta para poder ejecutar código de JavaScript. El código de JavaScript, voy a cerrar esta ventana de YouTube, el código de JavaScript lo podemos ejecutar tanto desde archivos externos como desde el mismo documento HTML. Por el momento vamos a ir haciéndolo desde el mismo documento de HTML y para eso escribimos simplemente script y esta etiqueta de apertura y cierre, dentro de ella es donde tenemos que ejecutar todo el código JavaScript que nosotros necesitamos utilizar. Entonces, acá tenemos nuestro documento HTML y como pueden ver dice JS curso. Vamos a abrir la consola presionando las teclas Ctrl+Shift+I y esta consola lo que vamos a hacer es que la vamos a poner pues flotante de esta manera, porque estaremos trabajando por el momento con la consola, porque no vamos a trabajar por el momento con el DOM hasta que lleguemos a esa parte. La consola la voy a tirar hacia acá y pues mi Visual Studio Code lo voy a tener hacia este lado. Esto lo voy a poner un poco más pequeño y me va a quedar así mi área de trabajo. Ok, entonces ya puedo empezar a crear código de JavaScript. Vamos a crear nuestro primer hola mundo. Para crear un hola mundo o ver mensajes por consola, mejor dicho, nosotros utilizamos pues un objeto de JavaScript que se llama console. Y console pues tiene varias funciones o métodos. Entre ellos está el log, que es el que nos permite a nosotros enviar mensajes de JavaScript. Y podemos decirle por medio de estas comillas o comillas dobles, tanto como comillas dobles como comillas simples, decirle por ejemplo hello world. Y listo. Inmediatamente aquí vemos nuestro hola mundo ejecutándose. Estas advertencias que ven en la consola no se preocupen, son errores del navegador. Pero también, además de que existe un console log, existen otros mensajes. Por ejemplo, también tenemos un console.warning o war en este caso, que nos manda un texto así con el mensajito de alerta. Por ejemplo, tienes una advertencia. Y acá ustedes pueden observar que dice tienes una advertencia y aparece en amarillo. Pero también tenemos un console para marcar errores. Por ejemplo, tenemos el console.error. Y acá, vamos a escribirlo bien, error. Y acá, pues dentro de los paréntesis, pues especificamos qué es lo que queremos que se muestre. En este caso, como no le estamos pasando nada, pues muestra simplemente esta línea roja con el icono de error. Pero acá podemos decirle aquí va un error y
veremos ese mensaje inmediatamente en nuestra consola. Pero si queremos limpiar la consola, también podemos ejecutar un comando. Este sería el console.clear, que es el que nos permite a nosotros limpiar la consola. Este nos recibe parámetros y miren, inmediatamente me dice acá, la consola fue limpiada. Entonces, estos serían los comandos básicos para ver mensajes por consola. Existe otro, como en el caso del console table, que este nos permite ver informaciones en forma de tabla. Por ejemplo, yo le puedo pasar un arreglo, esto de los arreglos no lo van a entender al momento, pero ya después lo entenderán, y puedo pasarle un arreglo de números, por ejemplo, de esta manera, y esto me lo va a imprimir como si fuera una tabla acá, con su índice y con el valor en concreto que está almacenando ese arreglo. Este console lo veremos cuando estemos trabajando con arreglos y objetos. ¿Ok? Ya que vimos los console, también podemos hacer otra cosa con ellos. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer un console log del mismo objeto console, porque console, recuerden que es un objeto de JavaScript. Entonces aquí yo le puedo decir, mira, en un console log muéstrame lo que viene de console. Y aquí puedo ver todas las cosas que tiene ese objeto console. Por ejemplo, todos estos que tienen una F y que tienen paréntesis, quiere decir que son funciones, o sea, métodos que tiene el console. Por ejemplo, aquí podemos ver el answer, el clear, el context, el count reset, el debug, el dir, el error, el group, el info, el log, el memory, el profile, el table, el time y un sinnúmero de funciones que tiene el objeto llamado console. Entonces, vamos a hablar acerca de las variables. Como todos ustedes saben, si han dado clases de matemáticas, principalmente de álgebra, sabrán que una variable no es más que un contenedor que almacena un valor en concreto. En este caso, en programación es igual. Almacena un valor en concreto, es decir, es un contenedor de datos. Esos valores pueden ser de diferentes tipos. En JavaScript tenemos hasta 9 tipos de datos que pueden ser clasificados como tipo de datos primitivos y tipo de datos no primitivos. Aquí vamos a ver algunos de esos tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el indefinido, el booleano, el number, el string, el begin, el symbol, el null, el object y el function. Las funciones también vendría siendo un tipo de dato en JavaScript. Entonces, para recapitular cada una de estos tipos de datos, voy a crear un comentario. Un comentario no es más que una especie de nota, también llamada documentación, que nos permite a nosotros saber qué es lo que hace un código. Entonces en JavaScript podemos hacer dos tipos de comentario. Comentario de una línea, que se hacen de esta forma y que solamente puedo escribir acá. Esto, como ustedes pueden ver, la consola no lo lee, no lo interpreta, porque son notas que no lee. Y el comentario de múltiples líneas, que se hace de esta forma. Barra, asterisco, asterisco, barra. Y dentro de los asteriscos podemos escribir cualquier mensaje, miren, y la consola pues no lo lee. En este caso yo simplemente haré un comentario de una línea y voy a escribir acá los tipos de datos. Los tipos de datos, como dijimos, tenemos el undefined o indefinido. Se escribe de la siguiente manera. Undefined, tenemos también el null con doble L, tenemos el string y tenemos el number. También tenemos los booleanos. Vamos a escribir acá, booleanos. Estos son lo que vamos a ver por el momento, porque ya los objetos y las funciones lo veríamos más adelante. Pero estos vamos a verlo en el día de hoy. El indefinido quiere decir que estamos llamando una variable que todavía no existe en nuestro documento. Por ejemplo, si acá yo escribo un console.log, vamos a escribirlo bien. Si acá yo llamo un console.log de X, me va a decir acá que X no se encuentra definido, o sea, no está definido. O sea, aquí hay un error porque yo a X no la he definido en ningún lugar. En el caso del null es cuando una variable se encuentra nula, está definida, pero se encuentra nula. Es decir, esa variable no tiene ningún dato en concreto. Para que entiendan un poquito más esto, vamos a explicar cómo se crean las variables. Aquí vamos a poner definir variables. Para definir las variables en JavaScript podemos usar dos palabras reservadas. Estas son let y var. Cada una de estas tiene sus pros y sus contras.
let es la más actual y la que se recomienda utilizar, y var es la que está en versiones anteriores de JavaScript. En el caso de var, esta se utiliza más para declaraciones de ámbito global. Por ejemplo, var, para que entiendan un poco el ámbito de declaración, viene siendo una especie de bloque, así como de dos llaves. Var, si tú la declaras fuera de ese ámbito de bloque, se convierte inmediatamente en global. Mientras que let es todo lo opuesto. Let simplemente se utiliza en el bloque en concreto que se está declarando. Esto lo pueden entender un poquito más cuando veamos el tema del hoisting, que lo vamos a explicar en este video. Entonces, si yo declaro acá una variable var llamada x, puedo decirle que sea igual a algo, pero en este caso simplemente la voy a dejar así vacía. Entonces, si yo acá escribo un console log de x, pues me dice que está indefinida. O sea, este iría en este apartado. Dice que está indefinida. ¿Por qué razón? Porque no hemos definido un valor en concreto de x. En cambio, si yo le digo que esto es igual a null, ustedes verán acá que me dice que es nulo porque no tiene valor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una variable de este tipo, así, que dice que está indefinida, es porque no está inicializada. Está creada, pero no inicializada. Inicializada quiere decir que nosotros le damos un valor por defecto. En este caso podemos decir acá que x es igual a null. Entonces ahí pasaría a ser una variable de este tipo de dato, del tipo de dato null, porque está por el momento vacía. Pero si yo quiero, puedo decir que esta variable va a contener el valor de 9 e inmediatamente deja de ser null y pasa a ser un tipo number. Lo mismo si aquí yo digo que es un decimal, pues como quiera sigue siendo un tipo number. Pero ¿qué pasa si yo la compro, si yo hago lo siguiente? Ese número lo paso dentro de unas comillas simples o de doble comillas. Inmediatamente aquí hasta cambia el color y esto pasa a ser un string o una cadena de caracteres. Lo mismo si yo escribo un nombre, por ejemplo Luis Ángel, es una cadena de caracteres, como ustedes pueden observar. Pero si yo quiero dominar valores que sean verdadero o falso, en este caso true o false, pues acá se convierte en un valor de tipo booleano, porque son valores de verdadero o falso. Lo mismo acá, podemos escribir false y acá va a salir pues false. Entonces, ¿qué es lo más complicado de entender? Pues una de las cosas más difíciles de entender de los tipos de datos es cómo se utilizan. Por ejemplo, si este false, inmediatamente yo lo paso a estas comillas, deja de ser un booleano y pasa a ser un string. Recuerden que todos los tipos de datos que sean string siempre utilizarán las comillas simples o las comillas dobles. E incluso en algunos casos podemos usar los backtips para hacer concatenaciones. Esto de concatenaciones lo veremos un poquito más adelante en el tema de los operadores. Pero siempre tengan eso en cuenta. Los tipos de datos string siempre van dentro de comillas simples. Cuando hablamos de un tipo de dato null es porque la variable se ha inicializado como nula. Cuando se habla de undefined es porque la variable está declarada pero no está siendo inicializada. Y cuando hablamos de número es porque estamos pasando números. Puede ser enteros o pueden ser números decimales. Entonces esa parte ya está aclarada con los tipos de datos, que son estos algunos de los primitivos. Ahora, en el caso de la otra palabra reservada, que es let, pues funciona de la misma manera. Como pueden observar, si lo dejamos así son números, si pasamos un true es un booleano, si pasamos una cadena de string, por ejemplo Luis Ángel, es un string, y podemos observar que está funcionando igual que la otra declaración con var. ¿Dónde viene la diferencia? Pues en el tema del hoisting. Y el hoisting hace referencia a la forma en cómo son declaradas las variables en la parte superior del documento. Por ejemplo, aquí nosotros podemos tener vamos a quitar esto. Bueno, el console log lo vamos a dejar. Vamos a tener aquí y vamos a decir que x va a ser igual a 5. Pero mi variable la voy a declarar debajo de mi console log con la palabra reservada var y vamos a decir que es 5. Y miren acá que en mi consola me dice que eso es igual a 5, que x contiene el valor de 5. Pero ¿qué pasa si yo var lo cambio por let? Miren lo que va a pasar. Me dice que
hay un error porque no se puede acceder a X por temas de inicialización. Ahí es donde entra el tema del hoisting. Y por eso let es más recomendable que utilizar que var, porque en términos de hoisting, var tiene un ámbito de declaración completamente distinto a let. Miren que acá abajo es donde estoy inicializando la variable y acá arriba es donde le estoy dando el valor. Con let esto me manda un error, pero con var esto no me manda un error. Y por eso en ECMAScript 6 fue introducida la palabra reservada let para evitar esos posibles errores en el hoisting. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos crear constantes. Una constante quiere decir que es un almacén de un valor que nunca va a cambiar. Aquí utilizamos la palabra reservada const, seguido del nombre de esa constante, vamos a llamarla x, bueno, vamos a llamarlo pi, y vamos a decirle que esto va a ser igual a 3.14. Recuerden que este nombre de la variable puede ser el nombre que ustedes quieran. Y acá llamamos a nuestra variable pi. Y como ustedes pueden observar, me da el valor de pi. ¿Qué pasa con pi? Que a pi yo no le puedo modificar pues mi valor. Si yo hago esto, posiblemente en la consola me diga que no puedo cambiar el nombre a una constante, porque a las constantes no se le cambia el nombre. Ahora, en términos de hoisting pasaría casi lo mismo. Si acá yo a pi le estoy dando pues el valor, pero la estoy declarando en esta línea de código, aquí me va a dar un error inmediatamente. Miren, aquí dice que no se puede inicializar una constante antes de su declaración. Entonces, ya entendiendo esa parte del hoisting, pues queda un poco claro cómo se utiliza let y var. Para recapitular y tener en cuenta, recuerden, let es de ámbito de declaración local de un bloque en específico. Vamos a llamarle a este, por ejemplo, name, y vamos a almacenar un tipo de datos llamado Luis Ángel. También vamos a almacenar en un let, por ejemplo, la edad. En este caso vamos a ponerle 20 años. Y vamos a ponerle otra variable que diga is student, o sea que si es un estudiante, y vamos a ponerle que es true. Y si yo quiero mostrar estas tres variables por consola con let, lo puedo hacer fácilmente en un console log y pasarle cada uno de los parámetros, por ejemplo name, age y is student. Y acá pues me va a dar pues esos tres valores. Entonces recuerden que podemos utilizar var o let, pero que let es la recomendable porque se declara en un bloque de código específico y var es local, es global. En términos de hoisting, ustedes vieron qué es lo que pasa, que si yo quiero puedo declarar acá con var acá abajo y inicializar las variables acá arriba y no trae problema, pero si lo hago con let o con const sí me va a traer problemas por el términos de hoisting de JavaScript. Ya viendo los tipos de datos y cómo se definen sus variables, en el próximo video empezaremos a entrar al tema de los operadores. Veremos cómo podemos concatenar cadena de caracteres, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo aumentar y cómo disminuir el valor de diferentes tipos de datos. Así que nos vemos en el próximo video.